Bueno, Ujú. para todos quienes no conocen a Daniela Marci, ella es abogada de la Universidad del Paraíso, es doctora en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, tiene también un magíster en Derecho del Trabajo de la Universidad de Bolonia y justamente el trabajo es una de su especialidad, es su especialidad, ella es experta en Derecho Laboral y por eso la hemos invitado porque creemos que es fundamental en una sociedad el trabajo, ¿no? Es el eje que sostiene económicamente una sociedad y por lo tanto dentro de la discusión de una nueva constitución no puede quedar afuera esta materia, sobre todo en un país donde eh, todo lo que es la negociación colectiva sufre de una asimetría de poder importante con respecto al poder empresarial, ¿no? Bueno, ahí Daniela nos explicará mejor, entiendo yo, desde el plan laboral de 1978 en plena dictadura. Así que eso, lo dejamos con nueva constitución y derecho de las y los trabajadores por Daniela Marci. Adelante, Daniela. Estás silenciada, Daniela. Así es. Bueno, eh, casi buenas tardes. Ojalá que estén teniendo un sábado que les esté resultando atractivo, de poder conversar estas cosas en el momento en que nos encontramos y con lo complejo que ha sido incluso el último día. Y bueno, hablar del trabajo siempre tiene una ventaja respecto a otros temas, porque existen muchos temas importantes, pero que a veces nos resultan un poco ajenos, pero en cambio el trabajo es la actividad que ha acompañado a la humanidad y de la que se han librado siempre solo pequeñas élites, pero el ser humano para sobrevivir siempre ha tenido que realizar una actividad y fíjense que eso ha determinado a lo largo de la historia pequeños grupos que tienen resuelto el problema de la subsistencia y que se han dedicado a labores intelectuales, a la política, al ejercicio del poder. Esa es una idea que nos permitiría esclarecer muchas cosas en términos generales. Y es el trabajo en el siglo XX que produjo algunas transformaciones fueron de progreso social, sin duda, y que es la idea de que la persona que trabaja va a ser ciudadana, y el derecho del trabajo, que es una invención del siglo XX, de principios del siglo XX sobre todo, apunta a eso, y por eso es que por primera vez la filosofía, incluso la cultura, las artes, pensaron se fijaron en este sujeto trabajador, que en todo caso, claro, era un hombre. El derecho del trabajo estuvo muy hecho a la medida del hombre, este hombre que salía de su casa a trabajar, y que este trabajo del siglo XX y el capitalismo comprendió más o menos rápido y que era más eficiente, en vez de capturar grupos familiares completos como ocurría antes, para trabajar en trabajos muy penosos, peligrosos, como la minería, el trabajo, o sea, ahí hay ejemplos bien trágicos de niños y niñas que trabajaban con 3 años porque como eran chiquititos podían llegar a lugares que otros no. Y el derecho del trabajo se propone racionalizar eso, pero también con un sentido más oportunista se da cuenta que funciona mejor si la mujer se va a la casa a cuidar la prole, los proletarios del futuro, ayudar a crear nueva mano de obra, y el hombre sale a este trabajo que es el que le interesó al derecho del trabajo en el siglo XX y que incluso tuvo algunas décadas de oro y que lo erigió como ciudadano. Y es por esto, también lo planteo para la discusión, porque son grandes temas, que la mujer cuando el sistema nuevamente la llama a trabajar en la industria, porque también al derecho al trabajo le interesa el trabajo de industria, de empresa, no así otros trabajos, no tanto otros trabajos, por ejemplo lo vemos, eh, los artistas siempre han estado fuera del foco de interés del derecho del trabajo y si las regula, los regula de manera desmejorada, por poner un ejemplo, y que es actual. Eh, la mujer entonces cuando llega, cuando la industria la llama, sea porque los hombres se fueron a la guerra o lo que sea, le empieza a entregar derechos como privilegio. O sea, usted es la excepción a la regla, usted es la extraña.
no es que nos pusimos todos de acuerdo que es relevante que se compartan los cuidados y que todos podamos desarrollarnos en el trabajo, sino que, bueno, usted que llegó acá, le vamos a dar más o menos de mala gana algunas protecciones que se entregan como si fueran privilegios. Y al mismo tiempo, el derecho del trabajo, y entonces usted dice, pero ¿por qué es un derecho que produjo progreso social o que fue un paso adelante? Sin duda, porque por primera vez se intentó regular el fenómeno del poder en relación con las personas que trabajan. Poner límites máximos, mínimos, los mínimos que uno puede ganar, los máximos de tiempo que uno puede poner a disposición de otro. Eso no existía antes y eso fue, con todas las críticas que le podamos hacer al día de hoy, eso fue un progreso. Y hoy le hacemos muchas críticas, las hacemos con toda razón, y la gracia que tiene estar hablando hoy, y a lo mejor no la tenía en octubre, es que el trabajo por alguna razón había desaparecido del discurso político. ¿Para qué decir del discurso político, de los políticos de profesión? Eso se vio muy claramente en el 2016, cuando al plantearse la reforma del derecho sindical, uno pudo observar dos cosas. Una, que era muy transversal la falta de pensamiento y de ideario en relación a lo que tiene que ser el trabajo en una sociedad y el papel que tienen que tener las organizaciones sindicales, y eso cruzaba izquierda y derecha, pero era sobre todo una falta de pensamiento, era como que el neoliberalismo ya había sido asimilado y ni siquiera uno chocaba con grandes discursos, sino que no había pensamiento. Y por otra parte, reconocer, y estas cosas a mí me parece que son muy importantes que las veamos, que el sindicato a lo largo de la historia, o sea, el sindicato en estas últimas décadas y sobre todo a partir del 73 en adelante, en que además primero son proscritos y después nunca se les restituyen los derechos y el reconocimiento que habrían merecido en los 90 por la lucha que habían dado, que eso ocurrió así en muchos países, o sea, y el caso extraño es el de Chile, que en los 90 esa deuda no se saldó en ningún sentido y se fue profundizando más bien en la deuda con los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Las personas no tenemos una experiencia de ver un sindicato cumpliendo la función que tienen que tener en la sociedad. Primero porque no tenemos organizaciones sindicales que representen a inmensas cantidades de trabajadores. La CUT, sobre todo gracias a que puede afiliar a funcionarios públicos, representa un 8% de los trabajadores de Chile. Eso no es nada, eso no es nada. Y es la más grande. Y lo otro que tenemos es que a veces en las empresas que tienen más trabajadores, porque nuestras empresas no tienden a ser de muchos trabajadores, se puede constituir un sindicato y además se pueden constituir varios sindicatos, el modelo lo permite, entonces son pequeños conjuntos que no tienen poder. Entonces, si uno ha visto un sindicato, probablemente ha visto un sindicato que lo pasa mal, que lo deshacen con despido, los atacan con prácticas antisindicales, y no ve, ya no hemos podido ser o tener como una experiencia normal, que con el sindicato se tenga que conversar, que con el sindicato haya que negociar, y eso es un déficit democrático insalvable en Chile. Entonces, para pensar en el trabajo hoy, para una nueva constitución, la experiencia que tenemos no nos ayuda para el sentido común. O sea, una cosa es la gente que le interesan estos temas y lo han estudiado y tienen un discurso muy claro, que es una pequeña minoría, y otra es lo que el trabajo representa y el pensamiento que existe para la generalidad de las personas. Y por eso les decía, si uno se fija en los carteles, en las reivindicaciones de la Plaza de la Dignidad, o lo que puede haber sido acá en Valparaíso la Plaza de la Resistencia, que es la Plaza de Aníbal Pinto, y a lo mejor ustedes lo podrán contar si es que hay gente de otras zonas, el trabajo no estaba enunciado como un problema de primer orden, pese a la importancia que sabemos que tiene en la vida de todos y todas, como si era muy clara la demanda de no más FP,
en algún sentido la Constitución y otras, o sea, el petitorio principal no tenía que ver con trabajo. Y eso era un problema. En cambio, la pandemia, y eso, y otra cosa, y eso se vio reflejado, y todo lo que estoy diciendo se vio reflejado en que no hubo un interlocutor laboral relevante a la hora de negociar con el Estado, representar intereses que durante el conflicto que se desencadena con el estallido social. No hubo agenda laboral hasta marzo, producto de eso, salvo un subsidio de 60.000 pesos a los sueldos más bajos que iba a entregar el Estado, y que en el fondo significa que el Estado, no los privados, iban a poner máximo 60.000 pesos para mejorar los sueldos de 300.000 pesos. Eso no es una agenda laboral. Y no una agenda laboral del peso que debería haber tenido producto de una crisis como la que estábamos viviendo. Y eso también es importante pensar que se produjo así. Y en cambio, la pandemia nos tiró brutalmente a la realidad del conflicto de no tener un trabajo, o sea, la tragedia de no tener trabajo, y en parte la tragedia de tener un trabajo, las condiciones penosas en las que se realiza, y de ahí ha venido una agenda laboral en la que el teletrabajo, las 3 leyes de protección al empleo, en ninguna uno ha visto un representante de los trabajadores y trabajadoras negociando esas leyes. ¿Qué quiero decir con esto? Es que por lo menos ahora, ya con esto quizás podemos dar paso a las palabras, si es que ya hay alguna pregunta. Ya sabemos 2 cosas que son muy importantes para pensar en la nueva Constitución. Una, que vivimos de nuestro trabajo y eso no ha cambiado. Y entonces, cómo se articula el trabajo en la nueva Constitución es un tema central. Pero también somos testigos de que el trabajo está en un nivel de precariedad, y la oferta de trabajo que se ha ido creando, o la que nos resulta más visible, a ese trabajo ni siquiera tenemos la capacidad sobre todo política, pero también cultural, de llamarle trabajo. No hay una que diga, por ejemplo, que los repartidores son trabajadores. Y eso también es una cuestión que tenemos que mirar con cierta lucidez y sin ideas preconcebidas, pero es decir, ¿cómo es que llegamos a que un trabajo en que hay personas que sin ningún tipo de limitación de jornada, sin una remuneración garantizada, están en la puerta de un restaurante disponibles para trabajar todo lo que sea necesario, y sin que les garanticen condiciones de higiene y seguridad? O sea, las hemos dejado completamente afuera del derecho. Y esto no es producto de la pandemia, porque esta era la misma discusión respecto al Uber. ¿Bien? Lo otro dentro del trabajo es la gran discusión de cómo tendría que garantizarse la libertad sindical en una Constitución, que eso es quizás lo más, incluso tenemos más herramientas, porque esa discusión teníamos muy preparados, quizás para la otra no tanto. Y lo otro es que tendríamos muy deshonesto, y deshonesta, si habiéndonos recluido en nuestras casas y visto lo que implica un trabajo de cuidado, sostener una casa, que probablemente es lo que ha complicado más a los trabajadores y trabajadoras darse cuenta que ese trabajo es mucho trabajo, exige mucho de la persona, y a lo largo de la historia lo mantuvimos también sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de retribución económica, que en una sociedad capitalista es como no existir, por supuesto, pero además no le dábamos ningún tipo de reconocimiento social, ni era relevante para la cultura. Yo pienso que si no, eso no cambió ahora, muy difícil que cambie después, porque esta experiencia ha sido partida y también debería haber generado un sentido compartido, un sentido común, en ese sentido, algo que todos ya estamos conscientes que lo tenemos que modificar. Esas serían las cuestiones que yo plantearía de entrada, a ver si podemos conversar con la gente que esté ahí. Muy bien, Daniela. Dejamos entonces paso a las preguntas. Este es un tema un poquito más específico que el de Jaime, así que quizás cueste un poquito más las consultas, pero están ahí, abiertas todas las preguntas en torno a trabajo, trabajadores,
trabajadoras y nueva constitución. Unos segunditos, si no, hago yo la pregunta que también tengo algunas dudas. Galletea nomás. Ahí el Cristian está preguntando, Cristian Yáñez, ¿cómo incluir a los trabajadores del arte y el teatro en relación a los derechos laborales, entendiendo cómo funciona hoy en día? Esa es la pregunta de Cristian. Es una pregunta muy difícil porque primero hay que reconocer que esto no es un caso en que Chile sea un país atípico. O sea, las artes y la cultura en todos los países son quizás de los más golpeados por la pandemia, los que tienen más lejos la posibilidad de recuperación y que más bien tienen que ver con las políticas culturales que con el Código del Trabajo, porque con el Código del Trabajo se hizo un intento muy, supongo, bien intencionado de regular un estatuto de los trabajadores de las artes. Si no me equivoco, fue Paulina Urrutia la que negoció esa legislación, puede que me esté equivocando, pero que es letra muerta porque se sabe que no se contrata por vía de esa norma que está vigente y que por un lado los que tienen mayor capacidad de negociación o acceso a empleadores más grandes se les obliga a constituirse como sociedades que en el fondo son sociedades unipersonales, en que no hay nada más que la persona que trabaja, pero que tienen mayor poder de negociación individual. Y por otra parte, las distintas organizaciones que representan a los artistas, o sea, hay muchas experiencias que son distintas, pero más bien la pregunta yo tendría que devolvérsela, o sea, son esas organizaciones las que tendrían que tener una propuesta realista de cómo se debería regular esto. Yo pienso que si hubiesen negociaciones colectivas por sector, habría un contrato colectivo nacional de la cultura y las artes en las que estarían representados los distintos tipos de trabajos que se pueden realizar, trabajador, qué sé yo, de la televisión, trabajador de la música, trabajador de las artes escénicas, y eso de acuerdo se negociaría poniendo tarifas, cuánto vale trabajar ahí, y la gracia que tienen los contratos colectivos nacionales es que incluso no es necesario pertenecer al sindicato, sino que actúan como un marco y un piso en que si yo voy a trabajar, por ejemplo, no sé, en un radioteatro, yo tengo que mirar en ese contrato qué es lo que se negoció y por lo menos a mí me tienen que pagar y darme las mínimas condiciones que en ese contrato se dio. Y la gracia que tiene es que entonces nadie se puede hacer dumping a través de pagarle muy poquito a sus trabajadores, sino que eso solo puede ser mejorado. Y así funcionan los contratos colectivos y yo no veo por qué nacionales y por rama o industria, porque significa que nos pusimos de acuerdo y en vez de hacerlo por una ley, por eso les citaba esa ley que no se aplica, es una ley que sirve como referente sobre todo para fijar los pisos mínimos de remuneración por tipos de trabajo y que pueden ir muy al detalle y que además tienen una característica muy positiva, que es que si lo negociaron con sus organizaciones de representación, es decir, los sindicatos más grandes y representativos, tienen mucha más legitimidad social. O sea, si yo llegué a ese acuerdo es mucho más válido y más respetado. Alejandro Aguilera nos hace una pregunta. ¿Hay posibilidad de establecer un proyecto de ley que asegure la participación de dirigencias sindicales? Puede ser de convencionales, sin perder su calidad de dirigencia sindical, ¿no? Este problema de que los dirigentes sindicales no pueden ser constitucionalistas. Eso. Aplica la ley de diputados y senadores. Eso se volvió a reflotar ahora y hubo un intento en el 2016 por eliminarlo, pero realmente nos demuestra que tener la constitución del 80 de vez en cuando nos hace ver que tenemos cuestiones insólitas, o sea, como por ejemplo esta inhabilidad. Se podría modificar si es que
y se podría modificar ahora, sobre todo por lo que tú señalas, que es que no se aplique la inhabilidad. Lo que a mí me llama la atención es que en la prohibición de realizar, de ser dirigencia de partido político, y también en la prohibición de ser diputado o senador, dice la Constitución que se sancionará en la ley, y no hay una sanción. Solo, o sea, lo que es muy clara es la inhabilidad, que no vas a poder ser diputado o senador, pero no hay, la ley no reguló una sanción específica para esto. Como dato anecdótico, porque solo porque este tema volvió, empezamos a revisarlo de nuevo, y bueno, y por lo menos esa modificación debería hacerse con la total convicción de que esta es una inhabilidad inaceptable, que es un resabio estrictamente de dictadura, que esto no existe en otros países, y que entonces deberíamos estar todos de acuerdo en eliminarlo, porque lo que se intentó claramente en la Constitución del 80 fue hacer una cirugía para separar lo que siempre ha estado muy cerca, porque la diferencia entre un interés sindical y un interés político, en el sentido de un interés social, de a lo mejor, ¿qué sería? Podría ser un interés político, incidir en la futura regulación de la seguridad social. De acuerdo a nuestra legislación, se supone que nuestros sindicatos no deberían tener ninguna intervención en discusiones de ese tipo, y eso es absurdo, porque los trabajadores no tienen su interés reducido en su... Daniela, se te cortó el micrófono. Sí, lo que pasa es que me entró una llamada. Lo que busca la legislación de dictadura es que los trabajadores y trabajadoras pensemos que lo único que es, lo que tenemos que negociar es cuánto nos remunera nuestra empresa y cuáles son nuestras condiciones de trabajo. Pero fíjense que es un dirigente sindical, quizá uno de los líderes más destacados e históricos de la lucha contra la AFP. O sea, por eso es que un intento de separar lo que nunca va a poder estar separado, porque las organizaciones de trabajadores, mientras más grandes son, más amplio espectro de intereses tienen. Y por supuesto, y por eso en algunas constituciones incluso los sindicatos se llaman órganos democráticos, son órganos constitucionales, porque las constituciones las han considerado claves para las democracias. ¿Y por qué las han considerado claves? Porque vivimos en sociedades de mercado en que el trabajo, tú no eres un simple trabajador, esa era la lógica. No es solo tu interés, muy legítimo por cierto, por ser tú una persona que vive en sociedad, sino porque tú eres trabajador y tú participas en la producción de la riqueza en sociedades capitalistas. Si viviéramos en otro tipo de sociedad, a lo mejor los sindicatos no tendrían por qué ser tan relevantes, pero en la sociedad que vivimos nosotros, el interés que definan los trabajadores y trabajadoras debería ser de los primeros en la lista, los que se escuchan más. Muy bien, Daniela, gracias por esa respuesta. Hay una pregunta de Muri. ¿Qué opinas de otorgar un salario a las mujeres que trabajan en sus hogares? ¿Y cuál sería la forma de llevar esta iniciativa adelante? ¿No? De hecho, hay incluso algunas iniciativas por ahí en el Congreso de reconocer el trabajo doméstico como trabajo en la Constitución. Un poco que te puedas referir a ese tema. Ese tema está muy ligado a la discusión que en Chile por fin llegó, que es de la renta mínima universal. La renta mínima universal es un tema muy importante y va a ser importante para todo el planeta en el futuro, sobre todo después de la pandemia. Y también por otras cosas, como por ejemplo el envejecimiento de la población. Y entonces, considerado todo eso, el trabajo de cuidados debería tener garantizado el pago de una cantidad de dinero que permite autonomía. Y entonces esta renta mínima universal que recibiríamos todos y todas por ser personas, esa es en teoría, porque en realidad ese es el ideal. Me voy a ir un poquito, o sea, voy a llegar al final al tema específico, pero este tema es muy de economía. También en eso el trabajo uno nunca debe perder de vista que está completamente ligado a la economía. Y entonces se tiene que regular de una manera en que no se desincentive el trabajo, que no se desincentive el trabajo legal, porque otra cosa que
yo pienso que todos tenemos ejemplos a la mano de decir mucha gente ya no quiere trabajar por jornada completa con el mínimo, aunque sea con un contrato que va a tener, que va a tener aportes a la seguridad, al sistema de capitalización individual, porque significa que pierde muchos otros beneficios sociales que tienen. Entonces, ahí hay un gran desafío de regular esto de manera que garantice estrictamente la subsistencia y que no desincentive la posibilidad de trabajar legalmente. Porque si bien el trabajo informal incluso puede ser al día de mejor remuneración, vimos que era un trabajo completamente desprotegido a la hora de haber un problema mayor o que a la larga significa terminar en la total desprotección. Ahora, con respecto a la perspectiva de género aplicado a este problema, uno debería decir, por ejemplo, Alejandra Zúñiga tiene unos planteamientos muy interesantes sobre este tema, que es una profesora constitucional que ha escrito columnas por si la quieren buscar, que es que el trabajo de cuidado debería ser tomado por el Estado y repensado totalmente, en el sentido que primero los cuidados deberían exigir algún tipo de formación. No toda persona, o sea, no cualquiera puede cuidar, o los cuidados tienen una importancia que hace que a lo mejor uno debe, para trabajar y recibir una remuneración por eso, debería tener una pequeña formación. No necesariamente esto es, o sea, en la práctica se beneficiaría a las mujeres, las beneficiaría porque en la realidad son las que más cuidan, pero esto debería estar pensado para cualquiera que quiera realizar esos trabajos y que lo realice como un trabajo y con eso pueda lograr su subsistencia y un grado de autonomía, ¿cierto? Yo soy de la idea de que de momento que los cuidados pasen a tener remuneración y protección, van a haber hombres muy dispuestos a cuidar. O sea, a este trabajo le damos el valor que tiene, que es un valor concreto. La sociedad no sobrevive sin este tipo de trabajo, y que además uno de los pocos trabajos en que las máquinas todavía no nos han podido reemplazar. Este trabajo debería volverse atractivo en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Y entonces eso, esta idea de recibir una renta y que esto sea retribuido como un trabajo, son cuestiones que deberían estar. En Chile, por supuesto, que pensar en que todos recibamos en Chile va a ser focalizado, lo vamos a concretar seguramente no de la manera ideal, obvio, pero que la idea tendría que estar y debería tener una perspectiva de género, no de género en el sentido que esta sea una política para las mujeres, porque eso sería estar diciendo que entonces como las mujeres cuidamos, esto es para las mujeres, sino que es la idea de que a este trabajo de cuidado que históricamente lo hacen las mujeres, le tenemos que dar una regulación y sobre todo protección y reconocimiento. Muy bien, Daniela. A ver si hay más preguntas, no me fijé. No hay más preguntas, pero yo tengo una. Quisiera preguntarte si es que la negociación por rama debería estar como objetivo primordial para la nueva constitución, o no es necesario. Puede ser simplemente una ley, pero también vemos que hace rato es una demanda de los movimientos, del movimiento de los trabajadores, y no se hace ley. Así que la pregunta va por ahí. ¿Qué opinas de la negociación por rama y lo que se viene en la Constitución? Las constituciones no dicen cosas tan concretas, o sea, ninguna constitución dice que se garantiza o se establece como obligatorio que se negocie por rama. Lo que las constituciones hacen es decir que la negociación colectiva se puede realizar en el nivel que las organizaciones, los actores sociales decidan libremente. Incluso aquí hay una cosa que también me parece que es importante para la información. Si la Constitución del 80 no se hubiera interpretado de una manera tan restrictiva y tan antisindical, y por eso digo que nuestra cultura es muy antisindical, la Constitución del 80 lo único que dice es que la negociación colectiva es un derecho del trabajador en la empresa. Pero ustedes tienen que saber, o sea, pues más bien es bueno que sepan que la Constitución no está prohibiendo con eso ningún nivel de negociación. O sea, por eso les digo, si
si los legisladores de estos últimos 30 años hubieran considerado que era importante que hubiera una negociación por rama, bastaba que hubieran promulgado una ley. Porque la Constitución no prohíbe ningún nivel de negociación, lo que hizo fue asegurar el nivel que le gustaba digamos, a la dictadura, que era la negociación de empresas. Y entonces, si eso se hubiera interpretado así, y en los años 90, a principios de los 2000, los políticos de izquierda, que son los que uno piensa que más deberían tener compromiso con esto, hubiesen querido promulgar una ley, lo habrían podido hacer. Y lo habrían podido hacer el 2016 también. Pero ahí se objetó, todos se colgaron de la Constitución para decir que eso estaba prohibido, y esa era una muy mala interpretación de la Constitución. ¿Qué debería decir la Constitución? Regular la libertad sindical dándole libertad a los actores sociales, y esto tendría que después ser impulsado, o sea, sacándonos ya la excusa, no es que la Constitución no lo permite, que como les digo, no es muy cierto. Es verdad que por supuesto que la Comisión de Ortúzar no sentía ninguna simpatía por la libertad sindical, pero como quedó consagrado, no prohíbe ningún nivel, y entonces, después de darle la libertad a la organización sindical, a la negociación colectiva y el derecho de huelga, impulsar que regulemos en el futuro Código del Trabajo la negociación colectiva ramal con determinadas características. Hay una pregunta. Bastián pregunta, entendido que el 2018 solo un 6,4% de los integrantes y directores de empresas privadas son mujeres, ¿cómo el Estado podría generar políticas públicas a favor de equilibrar este porcentaje? No sé si tienes conocimiento sobre esa materia, Daniela, pero esa es la pregunta. O sea, las empresas del Estado... No, estaba hablando de empresas. Las empresas del Estado son... Ah, bueno, ahí hay una cosa que es interesante, porque el 2016, ustedes saben que se incorporó una cuota a los directorios de los sindicatos, y fue muy llamativo porque no era una demanda del movimiento sindical, no era un tema, no había sido parte de una discusión, y es producto de que existe el mandato de transversalización de género, y que el gobierno de Bachelet le pareció relevante incorporar esta cuota. Esta cuota no ha producido ningún cambio, porque además después todo se hizo para que no produjera ninguna eficacia. ¿Por qué parte por aquí? Porque en otros países se ha partido incorporando la cuota en las empresas privadas primero, y en todo ámbito, y no en los sindicatos, por el respeto histórico y muy profundo que se tiene a la autonomía sindical, es decir, a esa idea de que es el sindicato el que se tiene que ir dando sus propias normas. Y en Chile ocurrió todo lo contrario, o sea, era mucho más fácil y normal intervenir a los sindicatos que siquiera plantearse en establecer cuotas en los directorios de las empresas, como ocurrió en otros países, sobre todo en los países nórdicos, porque ya en la Europa más meridional se dice propenderá a la igualdad, propenderá en integrarse equitativamente. Y bueno, se tendría que conseguir un acuerdo político de que ese tipo de cuotas, pero más como se hizo, más parecido a los partidos políticos que a los sindicatos, la idea de que si usted no lleva cuota, se le cae el resultado, se le cae el directorio. Y para eso tendría que ser una intervención legal. Muchas gracias, Daniela. Te dice gracias también, Bastián, ahí. Luis Alberto Sepúlveda, ¿podría explicar qué significa los legisladores en el contexto político? Ambos lo mencionan como algo separado. Yo por lo menos no entiendo tan bien la pregunta. No Los sé si... legisladores es un plural, es como decir todos y todas los diputados y senadores. No sé en qué sentido separado, ¿esa es la pregunta? Es una remisión a quien legisle en el Congreso. Porque claro, uno un poco a lo mejor sirve para clarificar lo que intenté decir. La Constitución yo podría explicar un poco más la pregunta, si me permite. Eso iba a decir yo, que Luis Alberto pueda explicar un poquito mejor la pregunta. El problema que veo es que se habló en un momento dado que los legisladores van a hacer esto, los legisladores van a hacer lo otro.
Entonces a mí me da la impresión que nosotros como pueblo no tenemos control sobre los legisladores. Por eso que hablaba en el sentido político. Ah, O sea, porque como que los dejamos solos y hacen lo que quieren. Eso quisiera saber cómo se maneja eso y qué tenemos que hacer nosotros como para controlar eso. lo que tendrían que hacer es una acción de fuerza como la que se hizo para el 10%, por ejemplo, para que eso sea una cuestión, una demanda clara, incontrarrestable y que tenga una mayoría. Como lo tendrían que hacer para casi cualquier tema en todo caso. Porque no, O sea, que porque sería a otro sus frente más que políticos, habría. al legislador del 2016 le pasó totalmente inadvertido y no hubo, piensen que tenían a la CUT sentada al lado aprobando el proyecto de ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por eso partí diciendo, este tema no ha sido demandado socialmente. Y si ustedes A eso iba preguntan, yo, a las eso iba yo. organizaciones, el tema del sindicato no es una cuestión que esté en el movimiento social. Sí, que a mí me preocupó porque el otro expositor habló de es materia de ley. Y yo conecto en mi ignorancia legal que la ley la hacen los legisladores. Y con lo que Sí. usted ha estado diciendo me deja la impresión de que los legisladores hacen lo que quieren finalmente, porque interpretan como quieren la Ah, no sé Constitución. por qué, no, Entonces sería otro frente más que no sé, nosotros pero como son pueblo tendríamos que las enfrentar. leyes, sí. ¿Cómo? Decía, sería otro No, frente bueno, más que tenemos que enfrentar. Ya estamos enfrentando a varios frentes y este sería otro más que habría que considerar entonces como elemento que tendríamos que estar presionando. Usted mismo lo dijo con la AFP. sí, por supuesto, porque si no se presiona por este tema, no va a pasar nada. O sea, piensen que a ver, el sindicato y el derecho al trabajo en general es junto con los impuestos, los temas que limitan a las empresas que son empresas que además están repartidas por todo el planeta, que incluso algunos transnacionales tienen más patrimonio que los estados. Pero si hay dos regulaciones con las que una empresa tiene que lidiar cuando se instala, es con el sistema de impuestos y con la regulación del trabajo, y en la regulación del trabajo lo que le va a dar más problemas es la creación de órganos que puedan plantear conflictos laborales, que son los sindicatos. Si esto no es demandado por la organización social, no va a venir nadie a tratar de crear un sistema que le dé poder a los trabajadores. Muchas gracias, se entiende. Acá hay otra pregunta de Gianluca Nicolini. Saludos, Daniela. Susan Garate Tirado hizo esta pregunta vía Facebook. ¿Cuál es, según tu opinión, el gran problema de la poca participación de mujeres en el mundo sindical? ¿Cómo afrontarlo con miras a la constituyente? Gracias, Gianluca, por estar atento al Facebook. Es una buena pregunta. Yo pienso que lo más obvio es que el sindicato, como todas las organizaciones sociales, es machista. La estructura de la organización, eso ahora se está cuestionando, pero históricamente los sindicatos, no solo porque el trabajo era un espacio muy masculino y estas organizaciones estaban integradas fundamentalmente por hombres, pero también toda su funcionamiento estaba hecho para que los hombres pudieran participar más, y ahí están los típicos ejemplos, que las asambleas se hacen tarde en la noche, que para ser dirigente sindical es muy difícil que tú estés a cargo de tu propia casa, porque significa que aparte de trabajar en tu espacio laboral, llegabas a tu casa, tenías que ver toda tu casa y además tenías que estar haciendo una labor de representación que requiere mucho tiempo. Entonces el sindicato vive los mismos males que cualquier otro espacio, y eso se está cuestionando ahora. Las mujeres en sus propias organizaciones lo han ido planteando como una reivindicación. También yo he escuchado mucho que los sindicatos, por el tipo de cosas que negocian, muchas veces las mujeres no se sienten representadas en esos petitorios, o que
o que sus peticiones no se reflejan ahí. Entonces tienden a ser además como organizaciones aparte, y entonces yo diría que la ley puede hacer cosas, pero tiene que hacerlas muy en serio. También vivimos un momento distinto porque las cifras que tenemos de sindicalización demuestran que las mujeres estamos, ya no somos una minoría en las organizaciones sindicales, sino que el número de mujeres sindicalizadas no es el dato más revelador no es el dato más revelador de por qué la mujer participa poco, porque en realidad pertenece a la organización, pero donde no estás en la directiva. Y la cuota, como se reguló el 2016, no produjo ningún efecto, y entonces, por eso les decía, hay modelos mejores legales para establecer que si no hay directora, poco como la paridad, tengo que tener como resultado que haya mujeres, y no que tú me puedas decir, no, es que ellas no quieren, es que no se atreven, como dicen los dirigentes. No importa, anda a buscar las candidatas, es tu problema, genera liderazgo, si ese es el cambio social, dale las condiciones para que lo hagas obligado, porque si no, no tienes directiva. Si no te comprometes con eso, no, la cuota entonces no importa. Y yo pienso que esto también, por ejemplo, el caso brasileño es muy interesante porque el movimiento feminista en la CUT brasileña, la ley no fue la que creó la paridad en las directivas, sino que fue una lucha en que además las mujeres, luchando contra la dictadura en su momento, también levantaron algunas peticiones que fueron muy importantes. Por ejemplo, salario mínimo, no solo el salario mínimo por el salario mínimo, que es obvio que importa, que es una política que interesa, pero además decían, ¿saben por qué es importante que el salario mínimo sea cada vez mejor? Porque en este país las que más cobran salarios mínimos son las mujeres. Entonces, si el salario mínimo es mejor, nosotros estamos ayudando a una sociedad en que, como quieran, las mujeres tienden a ser cabezas de familia de sus familias. Esa es la aplicación de perspectiva de género a un tema que para nosotros es completamente neutral, por ejemplo. Luchas por las mujeres campesinas. Y entonces eso hizo que la demanda feminista fuera importante para el sindicato, al punto que hoy lograron por su propia transformación dentro de la autonomía a tener en cuanto al número de directoras, y la pelea que se da en Brasil ya es más sofisticada, porque lo que dicen, tenemos la mitad del directorio, pero lo que todavía nos pasa es que nos mandan a ser la secretaria y no nos dan la presidencia, no nos dan las relaciones internacionales, no nos dan la tesorería, nos dan como estos cargos, como estos, lo que serían como los ministerios menos relevantes. Pero eso imagínense en dónde están ellos en esto, y nosotros no estamos en nada. Muchas gracias, Daniela. Ahora sí que me parece que nos quedamos sin preguntas. Si que nadie tiene alguna pregunta en los próximos 60 segundos, podemos ir terminando. Almorzar. No sé, Gianluca, si hay alguna pregunta por ahí en Facebook. Bueno, un saludo a Susan Gárate, que yo la conozco. También muchas gracias a todos los que preguntaron. Sí, muchas gracias por las preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, podemos cerrar la participación de Daniela. Le agradecemos mucho desde Fundación País Digno su participación. Saludos Vamos a a Alejandra terminar. Aguilera también, que haya parecido. Susan manda saludos de Antofagasta. Bueno, damos por concluida entonces la participación de Daniela y también la jornada de la mañana de esta escuela constituyente. Muchas gracias, Daniela, por tu participación. Estás invitada cuando quieras a Fundación a exponer de lo que tú desees. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también, y bueno, agradezco además las preguntas porque pudimos pasar por muchas cuestiones que son importantes, y solo decir que
que es importante que estos temas se trabajen así para que no nos hagamos expectativas, porque esta caricatura de que nos intentan decir, la Constitución no va a resolver todos los problemas de un día para otro, es que eso es cierto, pero lo que pasa es que la Constitución establece un piso y eso significa que después tenemos que impulsar este tema y para eso tenemos que estar muy avanzados en la discusión, porque los que están al frente están muy avanzados en su discusión, la han desarrollado a lo largo de un siglo, por lo menos en el caso del trabajo, así que valoren mucho este espacio. Y así, gracias por la invitación otra vez, que tengan un muy buen almuerzo. Ok, muchas gracias, Daniela. Nos vemos.